Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que para muchos es un verdadero enigma, algo que se nos presenta como un laberinto de preguntas y a veces, como un muro infranqueable. Vamos a hablar del misterio de Demet y de cómo, a través de preguntas que podríamos considerar íntimas en el sentido de que van al núcleo de lo que somos y de lo que nos mueve, podemos encontrar respuestas sorprendentes. ¿Alguna vez se han detenido a pensar en esas preguntas que, aunque parezcan sencillas, guardan la clave para entendernos mejor? Esas que nos hacen rascar la cabeza, que nos sacan de nuestra zona de confort, pero que al final, si las abordamos con honestidad, pueden revelar verdades que ni siquiera sabíamos que poseíamos. Si se sienten intrigados, si les gusta desentrañar misterios, y sobre todo, si buscan un poco más de autoconocimiento, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en este fascinante viaje, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den ese clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones. Así que pónganse cómodos y prepárense para ser sorprendidos. Vamos a empezar desgranando este misterio. Cuando hablamos de Demet, no nos referimos a una persona en particular, sino más bien a un concepto, a una fuerza, a esa chispa interna que a menudo permanece oculta bajo capas de rutina, de miedos, de expectativas ajenas. Y la forma de desvelar a Demet, de sacarlo a la luz, es precisamente haciéndonos preguntas. Preguntas que, como les decía, pueden sentirse un poco incómodas al principio. Por ejemplo, piensen en esta: ¿qué es lo que realmente me da miedo perder, más allá de lo material? A menudo nos preocupamos por perder nuestro trabajo, nuestra casa, nuestro dinero. Pero, ¿y si lo que realmente nos aterra es perder nuestra esencia, nuestra capacidad de amar, nuestra libertad para ser nosotros mismos? Esa pregunta tan simple nos obliga a mirar hacia adentro y a identificar nuestros valores más profundos. Si su respuesta inmediata es algo como la paz interior, o la conexión con mis seres queridos, ahí ya tenemos una pista enorme sobre lo que verdaderamente importa para ustedes. Y esto es clave porque al entender nuestros miedos más profundos, podemos empezar a trabajar en ellos, a disipar esas sombras que nos impiden avanzar. Otra pregunta que puede ser reveladora es: si el dinero no fuera un problema, ¿cómo pasaría mi tiempo? Esta es una de las preguntas clásicas, y por eso mismo es tan poderosa. Muchas veces nos quejamos de que no tenemos tiempo para hacer las cosas que nos gustan, para dedicarnos a nuestros hobbies, para aprender algo nuevo. Pero si eliminas la excusa del dinero, si pudieras vivir de forma cómoda sin preocuparte por el sustento, ¿qué elegirías hacer? ¿Seguirías haciendo lo mismo, pero con más libertad? ¿O te lanzarías a ese proyecto que siempre has soñado, a ese viaje que te llama, a ese curso que te apasiona? Las respuestas a esta pregunta nos muestran dónde reside nuestra verdadera pasión, aquello que nos llena de energía y propósito. Y aquí es donde entra la sorpresa. A veces descubrimos que lo que nos encanta hacer no tiene nada que ver con nuestro trabajo actual, y eso puede ser un punto de partida para un cambio importante. Es la señal de Demet, recordándonos que hay otras posibilidades, que podemos reconfigurar nuestra vida para alinearnos con lo que realmente nos hace felices. Y sigamos con las preguntas, porque el misterio de Demet se desvela poco a poco. ¿Qué me enfurece hasta el punto de querer cambiarlo en el mundo? Esta pregunta no es para que nos pongamos a gritar, sino para que identifiquemos nuestras convicciones más fuertes, aquello que nos indigna y nos impulsa a actuar. Si lo que te saca de quicio es la injusticia social, la crueldad hacia los animales, la falta de educación, eso te está diciendo algo muy importante sobre tus valores y sobre el tipo de mundo en el que crees que deberíamos vivir. Y lo más interesante es que a menudo, aquello que nos indigna en el mundo es un reflejo de algo que está sucediendo o que tememos que suceda en nuestra propia vida. Por ejemplo, si te enfurece la falta de honestidad, quizás tú mismo necesites revisar tus propias comunicaciones. Si te indigna la falta de respeto, quizás debas asegurarte de que te estás respetando a ti mismo. Es una forma de autoevaluación disfrazada de indignación social. Ahora pensemos en algo un poco más delicado: ¿qué tipo de persona me molesta más y por qué? Esta es una pregunta que puede generar incomodidad porque nos obliga a confrontar nuestras propias proyecciones. A menudo, las características que más nos irritan en los demás son aquellas que, en cierto nivel, reconocemos en nosotros mismos y que no nos gustan. Si te molesta la gente irresponsable, ¿eres tú siempre responsable en todo lo que haces? Si te irrita la gente egoísta, ¿has actuado alguna vez de forma egoísta?
No se trata de culparse, sino de entender que lo que nos molesta de afuera puede ser una invitación a examinar aspectos de nosotros mismos que quizás hemos estado ignorando. Demet, en su sabiduría, nos utiliza estas irritaciones para señalarnos áreas de crecimiento personal. Es como si esas personas molestas fueran espejos que nos devuelven una imagen de nosotros mismos que necesitamos ver. Y volvamos a algo más constructivo: ¿qué habilidad me gustaría tener o desarrollar si tuviera tiempo y recursos ilimitados? Esto va más allá del hobby. Aquí estamos hablando de algo que realmente te atrae, que te despierta la curiosidad intelectual o creativa. ¿Te gustaría ser un músico excepcional, un escritor elocuente, un científico innovador, un artesano virtuoso? Las respuestas a esta pregunta nos revelan nuestros talentos latentes, aquello que la vida nos ha llamado a explorar. Y lo sorprendente es que a veces esas habilidades que admiramos en otros ya residen en nosotros, esperando ser cultivadas. No siempre necesitas recursos ilimitados para empezar. Lo que Demet te está diciendo es: mira esto que te atrae. ¿Qué pequeño paso puedes dar hoy para acercarte a ello? Quizás no puedas componer una sinfonía mañana, pero puedes empezar a aprender a tocar un instrumento, a escribir unas líneas al día, a leer sobre el tema que te interesa. Y una más que creo que es fundamental para entender a Demet: ¿qué experiencia de vida, buena o mala, me ha formado más como persona? Las experiencias, especialmente las difíciles, son las que realmente nos moldean. Nos enseñan resiliencia, empatía, fortaleza. Y al reflexionar sobre ellas, podemos entender por qué somos como somos, por qué tomamos ciertas decisiones, por qué reaccionamos de una manera u otra. ¿Fue la pérdida de un ser querido lo que te enseñó el valor de cada momento? ¿Fue un fracaso profesional lo que te impulsó a reinventarte? Reconocer el poder formativo de nuestras experiencias nos ayuda a aceptar nuestro pasado, a aprender de él y a utilizar esas lecciones para construir un futuro mejor. Demet no es solo lo que deseamos, sino también lo que hemos vivido y superado. El punto clave aquí, y es lo que hace a este misterio tan intrigante, es que las respuestas a estas preguntas íntimas no suelen ser las que esperamos. No son respuestas superficiales o fáciles. Son respuestas que requieren introspección, honestidad brutal y a veces valentía para mirar lo que hay dentro. Demet es esa voz interior que nos guía, que nos susurra las verdades que necesitamos escuchar para vivir una vida más plena y auténtica. Y la magia reside en que al hacernos estas preguntas y al escuchar atentamente las respuestas, empezamos a desmantelar las barreras que nosotros mismos hemos construido. Empezamos a entender nuestras motivaciones ocultas, nuestros deseos reprimidos, nuestros miedos más profundos. Y con ese entendimiento, llega el poder de la transformación. Imaginemos que tras hacerse la pregunta, ¿qué me da miedo perder?, descubren que es su reputación. Esto podría ser una señal de Demet de que están poniendo demasiada atención en la opinión ajena y poca en su propia satisfacción. Quizás es hora de empezar a priorizar lo que les hace felices a ustedes, incluso si eso significa salirse del camino marcado. O si al preguntarles si el dinero no fuera un problema, ¿cómo pasaría mi tiempo?, su respuesta es nada, me quedaría igual, Demet podría estar diciéndoles que es hora de buscar nuevas pasiones, de estimular su curiosidad, de salir de la zona de confort. No se trata de un juicio, sino de una invitación a la exploración. La belleza de este método es que es accesible para todos. No necesitas ser un gurú de la espiritualidad ni un psicólogo para empezar. Solo necesitas papel y bolígrafo o incluso solo tu mente y la disposición a ser honesto contigo mismo. Las respuestas no llegan siempre de inmediato. A veces estas preguntas se quedan rondando en nuestra cabeza durante días, semanas, incluso meses. Y de repente, en un momento inesperado, la respuesta surge. Esa es la forma en que Demet se manifiesta, en la claridad que llega cuando menos la esperamos. Para mí este es el verdadero misterio de Demet, que las herramientas para descubrir nuestras verdades más profundas están dentro de nosotros mismos, y la llave para acceder a ellas son estas preguntas que a primera vista parecen sencillas, pero que al ser abordadas con sinceridad, abren puertas insospechadas. Es un viaje de autodescubrimiento continuo, un proceso de revelación que nos permite vivir una vida más auténtica, más alineada con quienes realmente somos y con lo que realmente deseamos. Así que les animo a que se atrevan a hacer estas preguntas, a que se den permiso para explorar las respuestas, sin miedo y con curiosidad. Y así, llegamos al final de nuestra exploración de hoy. Hemos hablado sobre cómo las preguntas, especialmente aquellas que
Tocan aspectos íntimos de nuestra vida y de nuestros deseos, pueden ser la clave para desvelar el misterio de Demet, esa fuerza interior que nos guía. Hemos visto que al indagar en nuestros miedos más profundos, en cómo usaríamos nuestro tiempo sin restricciones económicas, en lo que nos indigna, en las personas que nos molestan, en las habilidades que desearíamos tener y en las experiencias que nos han formado, podemos obtener respuestas sorprendentes que nos llevan a un mayor autoconocimiento y a un camino más auténtico. Recuerden, estas preguntas no son un examen, sino invitaciones a la reflexión y al crecimiento. Espero de corazón que este vídeo les haya resultado intrigante e inspirador. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Se han hecho alguna de estas preguntas antes? ¿Cuáles les han parecido más reveladoras? Por favor, siéntanse libres de compartir sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y si este contenido les ha aportado valor, por favor, no olviden darle un me gusta a este vídeo. Compártanlo con amigos o familiares a quienes creen que les podría interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.